Bueno, pues vamos a seguir con este noticiario. Vamos a darle entrada a los Maxi abogados. Tenemos la mesa con ellos. Les vamos dando entrada. Muchísimas gracias, Cris. Y hay dos temas muy importantes. Uno, que es este que estábamos hablando ahorita con doña Lilia, el homicidio de otro normalista de Ayotzinapa perpetrado por la violencia perdón, por la policía en un contexto, pues, de un gobierno como el que se está viviendo en el estado de Guerrero, donde pues está gobernando Morena, que también eso genera mucha polémica en las redes sociales y en varios comentarios. Y lo otro es el primer informe sobre violencia política para la protección y defensa de derechos a la democracia, que también eso estaremos discutiendo aquí con los Maxi abogados. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien aquí, Violeta, ¿cómo han estado todos? Buenos Bien, días. buenos días, pues aquí ya esperándolos y ahorita ya se está incorporando aquí David. Gracias que nos esperaron 5 minutitos. Sí, les alcanzamos a avisar, ¿verdad? Que íbamos a entrar un poquito, unos minutos después porque teníamos esta entrevista. Pues una entrevista, Federico y David. David, muy buenos días. Pues que a mí se me hacía difícil, ¿no? Difícil pues no es menor que hayan asesinado pues a un estudiante más y que bueno, la mamá pues esté ahorita activa, la hemos visto en varios medios de comunicación levantando la voz con todo y el dolor y con todas las versiones que ha habido y con esto, ¿no? De inculparlo, de que traía droga, de que traía alcohol y que era un alcohólico prácticamente, pues me parece difícil y en verdad, pues hay entrevistas que cuestan más que otras y esta me estaba costando trabajo incluso hasta decirle a la mamá buenos días, ¿no? O sea, buenos días de qué, ¿no? En este contexto insistimos de mucho dolor, pero bueno, lo bueno es que ya los tenemos a ustedes aquí y Federico, pues una primera reflexión de las diferentes versiones que ha habido en torno a este caso de este asesinato de, pues yo le quiero decir Cotán, ¿no? Pero se llama Yankee Cotán primero. Adelante, Federico. Bueno, mira, a mí me sorprendió mucho algo con lo que cerró la mamá de Yankee Cotán, doña Elvia. Eh, y si es un estudiante de Ayotzinapa, merece la muerte. O sea, ese es el dicho en Guerrero y, ojo, en una parte fuerte de México. Y yo creo que aquí tenemos que poner en contexto todo el incidente que ocurrió. Y el contexto es un contexto largo. Ujú. La confrontación entre las autoridades de Guerrero, a veces en colaboración directa con las federales, y las de Guerrero son las municipales y la estatal, en contra de la normal Isidro Burgos, lleva décadas. Y de hecho, el contexto concreto de la muerte de Yankee tiene que ver con una protesta que hace la normal en Tixla por el hecho de que en Presidencia de la República, en la Ciudad de México, no se recibe a los padres de los 43. Entonces, hay mucho enojo por eso. Luego se da el incidente acá en la puerta de la Casa de Moneda, en la Ciudad de México, y entonces se tensan más las cosas. Hubo reacciones muy feas, tanto en la Ciudad de México, pero también en Guerrero. Entonces, eso también de pronto empodera a los que están en contra de la normal, y entonces la cosa se pone mucho más fea. Y hay un cierre, se queman unas patrullas de la Guardia Nacional, hay en algún momento algún problema que tiene que ver con guardias nacionales, pero eso se resuelve más o menos rápido, pero la policía, hasta donde yo tengo entendido, es la policía del estado, no la de Tixla, pero ahí no lo tengo yo claro, Ujú. este, y ahí yo pregunto. Pero entonces una policía guerrerense agarra y agrede a dos de los muchachos. Al principio se creía que eran dos personas muertas, luego resulta que es nada más Yankee. Este, Ojo, y todo esto está subrayado por lo que dijo la mamá, doña Eva. Y si eres estudiante de Ayotzinapa, mereces la muerte. Si no nos hacemos cargo como sociedad todos de que esto es lo que está pasando,
Pues la verdad es que no vamos a saber bien qué fuerzas estamos convocando. Ujú, Un detalle interesante es que casi nunca los chicos de Ayotzinapa en sus manifestaciones de protesta dura y que son muy violentas, siempre lo han sido y tienen razón de serlo porque llevan 30 años reprimiéndolos. Pero ese tipo de manifestación que la vimos aquí en la Ciudad de México, en la calle de Moneda, la ujú. semana pasada, normalmente no se ve en la Ciudad de México, se queda en Guerrero. Pero en Guerrero pasan cosas como la que le pasó a Yankee. Entonces, este, creo que ayuda mucho, uno, que el presidente diga, a ver, él no atacó, él fue atacado. Dos, ayuda mucho que la mamá de Yankee agarre, y te lo dijo, o sea, yo acabo de oír, el presidente dijo eso y qué bueno que lo oiga. Sí. Porque entonces significa que empiezan a hablar otra vez, aunque sea a través de los medios, ya es algo. Pero creo que una cosa que nos falta mucho, especialmente en la Ciudad de México, y eso lo digo por toda la gente que reaccionó muy a la mala y muy agria frente a la manifestación que rompió la puerta. Si no entendemos que la sociedad represora de Guerrero ha convertido a ese modo de actuar al movimiento de Ayotzinapa, entonces no estamos entendiendo nada. Y entonces va a ser muy lindo para nosotros los chilangos, acá en nuestra linda ciudad cosmopolita, nunca tener broncas, que nunca haya rompe y rasga. Tenemos que comprender lo que está pasando y a mí lo que me parece grave es que todos estábamos viendo la Ciudad de México y de repente en Tixla estaban pasando cosas mucho más duras. Los Ujú. chavos cerraron vías de comunicación, los chavos quemaron dos patrullas de la Guardia Nacional. En algún momento alguien dijo que se habían llevado unos guardias nacionales y al final de cuentas hubo una balacera donde, lo que ahora sabemos, los estudiantes fueron agredidos. Entonces, tengamos cuidado, el mundo no es el ombligo de la luna, perdón, la Ciudad de México. Sí, tienes toda la razón, Federico. Pues nosotros estábamos acá en un intenso debate, ¿no? Sobre pues esto que había ocurrido en Palacio Nacional y también estaba viviéndose esta situación en el estado de Guerrero, que eso me parece que no hay que dejar de verlo y como tú dices, pues nos vemos el ombligo acá permanentemente y allá estaba pues también ocurriendo este asesinato y no esta confrontación. ¿Cuál es tu primera balance y valoración sobre este tema, querido David? Mire, yo coincido justo con el análisis que hace mi querido Federico, sobre todo el tema histórico. Recordemos que la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha sido, digamos, señalada, perseguida, estigmatizada, investigada, infiltrada, cualquier adjetivo que le queramos poner por parte de mecanismos o de instituciones de control político, de espionaje, de control policial. Incluso recordemos que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era estudiante de la normal, pero a la vez era militar en activo, es decir, reportaba o mandaba los informes de lo que sucedía al interior de la normal al ejército mexicano mientras estaba, digamos, pues estudiando, inserto, digamos, como infiltrado dentro de la propia normal. Entonces, digamos, la fuerza y la combatividad de la normal rural desde los años 70, como señala Federico, pensé que iba a ser un poco más el recuento histórico, mi estimado Federico, que es el historiador de este panel, pero desde ese momento, digamos, desde la época de la guerrilla, de las guerrillas en Guerrero, la normal de Ayotzinapa se convirtió en un foco de atención, en un punto de interés, digamos, del Estado mexicano. Eso ha generado, como decía Federico, solo para terminar un poco esa parte del contexto, que las protestas y las manifestaciones de los estudiantes de la normal que han pasado durante estos 40 años o 50 años se vayan, digamos, diversificando. Frente a una acción de protesta hay una acción de represión por parte del Estado, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos, y frente a esta acción de represión hay una reacción por parte de la comunidad estudiantil, es decir, se vuelve un efecto o una suerte de bucle y una bola de nieve, y eso lo veíamos, digamos, como en la forma en la que se atentaba, o en la forma más bien que se atacaba. Por ejemplo, en el caso de ETA, cuando cometía un atentado, había una acción, había un efecto de represión, esto generaba una reacción y la reacción generaba un efecto de represión y por eso yo digo que es un efecto de bucle.
Cuando nosotros vemos en la parte de la historia, yo ayer que estábamos comentando en el chat del caso de Yankee, de este asesinato, yo decía, hay que hablar de Ayotzinapa 3, porque en la época reciente, en los últimos 12 años de México, de la historia del país, tenemos 3 incidentes de este tipo, o vamos, 3 incidentes graves, o 3 graves violaciones a los derechos humanos, no incidentes, 3 graves violaciones a los derechos humanos. El primero fue el 12 de diciembre del 2012, justo en una protesta que se desarrollaba por los estudiantes de Ayotzinapa, en la carretera de Acapulco, en la carretera, la autopista del Sol, en Chilpancingo, a la altura de Galerías Chilpancingo, justo. Se hace un acto de protesta, cierran la autopista, llegan las fuerzas policiales del estado de Guerrero, eso es importante señalar, del estado de Guerrero, y lo que hacen es disparan en contra de los manifestantes y asesinan a 2 estudiantes. Ese asesinato, yo lo llamaba Ayotzinapa 1, digamos en la época reciente, justo porque fue una grave violación a los derechos humanos. De igual forma, fue una reacción violenta por parte de las autoridades estatales, fue un uso de fuerza desproporcionado por parte de las fuerzas policiales y además una construcción igual de prácticamente la misma narrativa que la que se usó el fin de semana en el caso de Yankee. Por eso creo que no es casual, o no es, sí, casual, que la narrativa que se esté utilizando, que se haya utilizado en los primeros momentos y en los primeros días, haya sido exactamente la misma de la que se utilizó el 12 de diciembre de 2012. Que los estudiantes iban armados, que representaban una amenaza para los policías. Hubo en ese momento, además del asesinato de los 2 estudiantes, hubo estudiantes detenidos, estudiantes torturados, y eso provocó en su momento que se detuvieran a estos estudiantes. Se les hizo igual la misma prueba de radisonato de sodio, que es esta prueba que se hace sobre la palma de la mano para ver si se disparó. Cuando tú disparas un arma, el arma deja generalmente los metales pesados en la conflagración, se quedan en la mano o en el depósito donde lo hayas hecho, en la ropa o eso. Son antimonio, bario y plomo. Si la memoria no me falla, estos metales que se quedan adheridos a la mano o al brazo o no, al cuerpo. Cuando tú haces la conflagración de un arma, es decir, la detonación de un arma. En el Ayotzinapa 1 igual se les hizo la misma prueba a los estudiantes, salieron positivo al radisonato de sodio. Sin embargo, se probó meses después que no habían disparado un arma, sino que cuando estuvieron detenidos, los policías ponen un arma en su mano, disparan el gatillo y obviamente se le llama macula, es decir, mancha o invade la mano y les deja residuos de pólvora. Incluso los jóvenes que fueron detenidos en ese momento torturados señalaron que los hicieron disparar en el campo para que se manchara, digamos, la mano del radisonato de sodio. Hoy tenemos el testimonio de uno de los jóvenes sobrevivientes que fue detenido, que estuvo 10 horas detenido por la policía sin ser presentado al Ministerio Público. 10 horas en los que se presume, claro, que pudo haber sido amenazado, torturado, golpeado, incluso que lo hayan puesto a disparar un arma, obligado a disparar un arma para que saliera positivo a radisonato de sodio. ¿Por qué hago esta comparativa? Y creo, sin ánimo de abusar del tiempo, porque me parece muy importante que entendamos que este patrón que está teniendo hoy el gobierno del estado de Guerrero lo tuvo en 2012 con otro partido político, con otra fuerza política, pero el mismo patrón de actuación de la policía y de la fiscalía. Y a mí me gustaría colocar el punto central de atención ahí. La actuación de las policías y de la fiscalía de Guerrero, que por cierto acaba de cambiar de fiscal hace, creo que un mes, poquito más de un mes. Destituyeron a la fiscal que se había nombrado, que era una militar en retiro, supuestamente para limpiar la institución, porque se encontraron que seguía controlando o seguía con gran fuerza la delincuencia organizada al interior de la fiscalía. Es decir, pese a que habían en teoría limpiado la fiscalía y puesto a una militar en retiro,
el poder de los grupos de delincuencia seguía infiltrado en el interior de la fiscalía. Y creo que, insisto, y termino, la narrativa de los dos momentos, 12 de diciembre de 2012, 9 8, que fue 9, ¿no? Perdón, 9 de marzo, bueno, en la madrugada, ¿no? 8 9 de marzo, la narrativa es exactamente la misma, la construcción es exactamente la misma. Ahora sí, y afortunadamente, lo que se tardó meses en destruir la narrativa en el caso de Ayotzinapa 1, aquí se tardó un fin de semana. Y el presidente salió y dijo, no dispararon, fue una agresión y están detenidos. Me parece que es un gran avance en términos de tiempo, pero una lamentable, triste, de nueva cuenta, actuación de las fuerzas estatales de Guerrero frente a los estudiantes de Ayotzinapa, que sí pareciera que no solo hay una suerte de persecución y observancia política, sino también de una intención, digamos, de ejecutarlos, ¿no? O de asesinarlos así a mansalva, como lo vimos este fin de semana. Muchas gracias, David. David, de esto que acabas de decir me parece muy, muy importante esta parte histórica que ahorita abundará Federico, ¿no? Y bueno, pues lo hemos dicho aquí también en otros programas ustedes, ¿no? El paso también ahí de Lucio Cabaños y Genaro Vázquez en este espacio, en este contexto de la guerrilla, pues que se va gestando en Guerrero en los años 70. Muy, muy importante, pues la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en este proceso y entendemos pues todo lo que se derivó y vino después, pero muy importante lo que nos estás diciendo del 2012, de que este es un patrón, ¿no? Que se repite en el estado de Guerrero en otro contexto, tú dices muy bien, con otro gobierno, con otros policías, con otro fiscal, y se mantiene, permanece esta misma narrativa. Pues, ¿qué decir sobre esto? Yo le preguntaba, Federico, le preguntaba a la mamá, en verdad, y que ha sido muy difícil. Yo pensaba, yo qué estaría diciendo, no podría ni hablar, ¿no? Del asesinato, pero se tiene que hablar y qué bueno que lo está haciendo doña Lilia, pero en verdad difícil. Y hemos visto ya en otros medios de comunicación sobre la necropsia, ella decía que en algunos estudios pues ha salido positivo, pero en términos de que él disparó, pero en esta necropsia que ya tenemos también en los medios de comunicación, se habla de que no hubo drogas, no hubo alcohol. Y bueno, pues de esto, de la siembra de las armas. ¿Qué decir sobre esto, Federico? Eh, a ver, tal vez el problema, ya lo decía yo y ahorita lo concretó en el tiempo presente David. Hay un patrón, si tú, ahora sí, voy a hablar como chilango, dije que había que tener cuidado, pero precisamente como hay que tener cuidado lo digo, voy a hablar como chilango. Si dejamos a el gobierno de Guerrero solo administrar las cosas terminan mal. ¿Por qué? David nos dijo ahorita, la fiscalía no la destituyeron, o sea, no alcanzaron a destituirla, renunció. Pero renunció por lo que dijo el compañero David, la fiscal, porque resulta que la fiscalía seguía funcionando exactamente igual, no había cambiado las cosas y aparte eran completamente ineficientes. Si las instituciones de Guerrero están así y siguen funcionando igual, entonces podemos asumir que lo que pasó en 12 va a tener el mismo patrón, nos dijo David, que ahora. Bueno, tal cual. Ahora, en el año 12 nos cerramos un año o dos en darnos cuenta cómo habían pasado las cosas y finalmente tuvimos acceso a los videos y vimos cómo les estaban apuntando a los muchachos. Y alegaban que había peligro, de que como los muchachos estaban armados y tenían bombas Molotov y a 100 metros había una gasolinera, entonces iban a estallar todo Chilpancingo. Pero no, tú tienes a francotiradores que les disparan y matan. ¿Por qué? Porque son de Ayotzinapa. Pero mi punto aquí es un poco más allá que las instituciones de Guerrero. En 12, ahorita que estaba recordando el caso David, platicando con un buen amigo que hace años, él es de origen chilango, pero ahora es profesor y está trabajando en Chilpancingo. En ese caso, cuando estábamos un día en el café, que vino de visita, platicando de ese incidente, él, que es una persona progresista, consciente, de pronto se le salía casi en automático decir, es que los ayotzinapos son muy, perdón, así lo dijo, cabrones. Y eso es algo que tenemos que ver. O sea,
No estoy justificando para nada. Si en alguien tiene que caber la razón, es en la autoridad de Guerrero. Y la autoridad de Guerrero lo que está haciendo es inventando cargos, atacando a personas civiles, al final de cuentas, por más broncos que sean, son civiles que deben ser respetados. Pero el asunto es, hay un contexto social que va más allá de la burocracia que está reprimiendo, que es una cosa gravísima porque tú tienes a dos polos que están peleando desde la época de la Guerra Sucia. Los rojos de Ayotzinapa y los blancos del gobierno de Guerrero. Y ahí en medio está el ejército y el ejército está infiltrando y sigue peleando la guerra sucia. Yo lo he escrito varias veces. Eso es lo que está mal. Ahora, el problema es que eso también contamina la sociedad. Y la gente de Chilpancingo, que ya es mucho más urbana, mucho más metropolitana, al estilo de la Ciudad de México, de pronto ve a los ayotzinapos como broncos, ¿sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y hay que irle bajando rayas al problema poco a poco para obligarnos a ver las violaciones de derechos humanos sistemáticas que hay. Y ahí nada más un comentario, Violeta. A veces las entrevistas son difíciles, pero siempre traen cosas raras. Doña Elvia dijo que ella está convencida de que su hijo no había bebido y no llevaba alcohol en la sangre ni drogas. ¿Por qué? Te fijaste que lo dijo 2 veces. Porque si Sí, no, no lo habrían atendido en el hospital central. sí, A ver, eso es una violación estructural de derechos humanos. Si hay una persona que bebió o no bebió, se drogó o no se drogó y de repente está herida y está en un accidente de cualquier tipo o le metieron una navaja o le dieron un disparo, los hospitales públicos están obligados a atender aunque esté borracho y aunque tuviera drogas. Pero doña Elvia nos está diciendo que el Hospital Central en Tixla no atiende a la gente que haya bebido. ujú, ujú. Bueno, esa es otra violación estructural de derechos humanos. Entonces, yo vuelvo a subrayar, hay que ir a ver el contexto y lo estructural y darnos cuenta del horror que puede ser un estado que está tan cerca de la gran capital de la República. Y lo cruzamos todo el tiempo cuando queremos ir a Acapulco, o a los otros centros turísticos. Pero es un lugar donde hay sistemáticas violaciones de derechos humanos. Aquí todas las semanas nos lo recuerda el padre Abel Barrera. Pero bueno, esos serían mis comentarios. Gracias, Federico. Sé que tenemos otro tema también interesante e importante, pero quería preguntarles, David y Federico, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el capítulo 2 y 3 de Ayotzinapa, de esta serie que está haciendo la BBC. ¿Ya tuvieron la oportunidad de verla para que pudiéramos comentar? Me parece que hay un elemento ahí, bueno, varios elementos ahí que pudiéramos incluso tejer y que me parece importante. David, ¿tú ya lo viste? ¿Ya los viste el 2 y el No, 3? no he podido ver los dos otros. No, No no. alcancé a ver el 2 nada más, pero muy rápido. Ah, ok. Bueno, pues entonces si quieren lo dejamos. Me parece que hay un tema ahí muy importante que ya lo sabemos, pero que hay que recuperarlo. O sea, toda esta parte del trasiego de drogas, ya hablando un personaje en particular de pues Estados Unidos, un agente Eh, estadounidense. Eso es el segundo capítulo, que es donde discuten la cuestión del quinto autobús. Exacto. Y ya desde Estados Unidos, que me parece a mí eso un elemento muy importante rescatarlo. Ustedes me van a decir, sí, pero ya estaba este libro incluso que hizo, ¿quién fue el que hizo el de Chicago, perdón, de Iguala a Chicago? Ahorita se me olvidó el autor, ahorita me van a decir ustedes ¿Fue quién Gibler? fue. No, lo hizo que es especialista en violencia, ahorita se me fue el nombre y ayer estuvimos Ernesto y yo hablando de él y ahorita se me olvidó, porque pues se retoma otra vez ya a profundidad desde los Estados Unidos con información ya directa de las llamadas, de los diálogos, de los discursos, de todo este envío que se hace permanentemente de droga desde Guerrero hasta Chicago. Entonces, eso me parece que pudiéramos discutir nosotros ya
en otro momento, pero bueno, entonces si no lo vieron, lo dejamos para la siguiente y nos vamos. ¿Tú quisieras concluir en esta participación, David, con algo adicional insistimos, de este caso y que qué bueno que ustedes dicen de este patrón que se perpetúa permanentemente, aunque se cambien de gobiernos, y hacia dónde tendríamos que ir en este caso de este asesinato en Guerrero, en términos incluso jurídicos? Sí, Violeta, yo no sé si dije que me tenía que desconectar porque tengo audiencia, pero me tengo que desconectar en un ratito. Lo puse en el Sí, sí, chat. lo Ok, sabemos, por eso. sí, porque Ajá. tengo una audiencia que empezaba hace ratito y pedimos receso justo para que pudiera estar acá. Por cierto, es una audiencia de seguimiento contra el ex gobernador de Durango, Rosas Aispuru, por amenazas contra un periodista. Entonces, bueno, ya va el proceso bastante avanzado, pero bueno, ahí tenemos una pausa ahorita. A ver, yo señalaría, creo que para tener una referencia, un poco lo que tú decías, Violeta, de hacia dónde va este caso, este Ayotzinapa 3, lamentable. Hay el documento de la recomendación violaciones graves, se llama Recomendación sobre Violaciones Graves 001 de la CNDH, es justo sobre el primer incidente de Ayotzinapa. Y es muy significativo, digamos, porque antes esta facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos la tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo hemos hecho aquí el análisis y hemos platicado, ¿no? En el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se usó pocas veces, pero se usó en el caso de Oaxaca, en el caso de Lidia Cacho, en el caso de la guardería ABC, un par de asuntos más. León, creo que Federico nos trae a la memoria siempre un caso de los 30 o 40, una cosa así, pero de ahí en fuera se usaba muy poco. Se cambia la constitución y se pasa esta facultad de violaciones graves o de investigar violaciones graves de derechos humanos a la CNDH. El primer informe en la historia de la CNDH sobre violaciones graves es el caso de Ayotzinapa 1. Y viene el resumen no solo de la parte de los hechos que se logró documentar, sino la parte de tortura, la parte de fabricación de culpables, digamos, ¿no? El cómo se sembraron las armas, el cómo se construyó la narrativa en torno a que ellos iban armados, llevaban droga, prácticamente lo mismo. En el caso de Ayotzinapa 1 no fueron detenidos en un vehículo, fueron asesinados en plena carretera, pero esto que representaban un riesgo y tal. Entonces, me parece que sí es importante hacer este paralelismo. Tenemos hoy muy poca información de lo que conocemos del asesinato de Yankee. Lamentablemente, la información que tuvimos de primera mano fue una información sesgada, manipulada, alterada, tergiversada, ya no voy a utilizar más adjetivos, ¿no? Sobre la pretendida versión que quiso hacer la Fiscalía del Estado de Guerrero. Insisto, ahora, hasta este momento, acéfala, bueno, tiene un encargado de despacho, no sé si es encargado o encargada de despacho, pero tiene una persona encargada de despacho porque no tiene titular nombrado por el Congreso del Estado. Entonces, creo que sí es importante hacer este recuento del paralelismo de cómo se pasó en 2012, lo que está pasando ahora, y la reacción de las autoridades, decía yo, y coincidía Federico, lo que nos tardamos meses en encontrar en aquella ocasión, aquí sucedió en 2 o 3 días, cosa que es muy valiosa, digamos, en la reacción institucional, pero no deja de ser profundamente preocupante que sea la misma fiscalía, es decir, la fiscalía de la que era Procuraduría de Guerrero, ahora Fiscalía, siga actuando de la misma manera de hace 2 años. Y creo que ahora la investigación se tendría que centrar más bien en la forma en la que están actuando los policías estatales, si ellos no respondieron a una agresión, si responden a que iban siguiendo a los jóvenes, que es muy probable, porque la narrativa es que los jóvenes salieron de la normal e iban a la terminal de Chilpancingo para recoger a unos estudiantes que llegaban en autobús, en la terminal de autobuses. Entonces, habría que revisar por qué estos policías, si iban siguiendo a los estudiantes, si siguen monitoreando a los estudiantes, sí o no, porque hoy sale la denuncia también que no servían las cámaras del C4, o sea, así, no servían, imagínense, o que sí servían y que la propia fiscalía o la policía estatal están ocultando las grabaciones. Es decir, estamos enfrentando fuerzas reales en el estado de Guerrero que siguen operando en connivencia o en complicidad con grupos ajenos a la ley, digamos, por no decir los delincuenciales o no,
que siguen teniendo esta actuación de persecución y de criminalización en contra de los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y creo que colocar el tema central ahí no es desviarnos. En el chat decían, es que vamos a Giei y Vidulfo y no sé qué, y las descalificaciones del presidente. Aquí ya lo hemos señalado, ya hemos centrado aquí mi posición, la posición de Federico, la tuya, mi querida Violeta, Ernesto, hemos fijado la posición, hemos dicho que desde nuestra valoración está bien o está mal, respetable, hemos tenido debates, punto. Creo que el punto focal, no podemos perder el punto focal, que es la actuación arbitraria, violatoria de los derechos humanos de estos policías, que además eran policías motorizados, 2 policías, no sé si participaron más, en el asesinato de Yankee, estudiante de la Normal Rural. Hay que centrarnos en ese punto, hay que centrarnos también en la forma en la que está funcionando la policía de Guerrero, la fiscalía de Guerrero. Yo creo que hay que no perder el foco de atención ahí y desde luego que sí, y me parece importante, elevar la responsabilidad también a la gobernadora. La gobernadora tiene una responsabilidad no directa, yo no lo estoy acusando, pero sobre la funcionalidad y la operación de las fuerzas policiales estatales. Entonces, ahí hay que revisar también, elevar el punto y elevar la discusión para que pues presente informes, rinda cuentas. Yo no digo dar la cara, porque eso no es irrelevante, más bien que presente informes, que diga cómo está actuando esta policía, quiénes eran estos policías, si se tiene un estudio más profundo de las relaciones que tienen estos u otros policías con grupos adentro, cómo está la fiscalía, que es autónoma por Constitución, pero pues sigue teniendo, digamos, buenos puntos de conexión o de comunicación con el gobierno del Estado. Entonces me parece, insisto, no es elevarlo a una demanda política, simplemente en términos de asumir responsabilidades. Fueron policías estatales actuando de forma arbitraria en una violación grave a los derechos humanos, cometiendo un asesinato. Alguien decía, es una ejecución extrajudicial. Habría que ver los elementos, no hay una definición clara de ejecución extrajudicial, pero habría que ver si hay elementos para definirlo como ejecución extrajudicial. Si los tenían identificados y sabían que eran de la normal rural, sí podríamos estar hablando de una ejecución extrajudicial, y si no, si fue una cosa ahí de mal protocolo y mala intervención policíaca, pues estamos hablando de un homicidio doloso, ¿no? No un enfrentamiento. No hubo una respuesta por parte de los estudiantes y creo que es centrar el punto, perdón que jale al chat, pero centrar el punto en la investigación es un lamentable hecho, es una grave violación a los derechos humanos y creo que todo lo que está alrededor de Ayotzinapa no lo podemos dejar de fuera, es el contexto, dice Violeta, hay que tener el texto en su contexto, ¿no? Pero me parece que en este momento, hoy lo que tenemos que centrar es esto, la responsabilidad de los policías, de la fiscalía y desde luego del gobierno del estado, pues para saber qué está pasando con estos cuerpos policíacos, ¿no? Sí, sí, siempre pienso en David ahora cuando estoy con los estudiantes y vemos a Paulo Freire y vemos el texto en su contexto con él y siempre pienso, como dice el maxi abogado David, ahí lo cito y así es, así es. David, sé que te tienes que ir, muchas gracias por haber estado aquí. En un minuto, David, si nos puedes compartir, ¿puedes un minuto o ya no, te tienes que desconectar? Espérame, ya estás, me están preguntando. No, ya me tengo que desconectar. Ok. Sí, sí me gustaría, si quieren, nada más, podemos tener chancecita. Ahorita ya no tengo tiempo porque me tengo que desconectar, pero el tema de lo de la CNDH, que era el segundo tema, Ah, Federico hace exacto. el intro y se avienta el speech y lo dejamos si quieren en pausa, yo me pongo al corriente y lo retomamos si les parece el lunes, un pedacito el siguiente lunes. Aunque Ujú. ya está un poco desfasado de tiempo, pero es un tema, me parece muy interesante, de debate muy interesante, que pasó ahí como no tuvo mucha atención en los medios y creo que lo queríamos colocar, pero bueno, una disculpa, ya me tengo que entrar a la audiencia. Y también si les parece pertinente, pues esto que estamos conociendo ya con más profundidad desde Estados Unidos sobre el trasiego de drogas permanente, ¿no? Permanente Exacto. que sigue y que bueno, pues eso es parte de lo que puede explicar este asesinato y esta desaparición y de no encontrar a los estudiantes. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien en tu otra conexión. Suerte. Gracias, Ya. saludos, gracias. Gracias, saludos. Pues seguimos, Federico, con este primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, Federico, y lo que se ha suscitado en torno a este primer informe y estas declaraciones pues que ha hecho el ex titular de el INE, que también nos parecen pues que hay que debatirlas. Adelante, querido Federico. Bueno, hay una cuestión. De hecho, los dos temas tienen una conexión muy fuerte porque ahora sí que por primera vez la CNDH está metiéndose a un asunto electoral. Y entonces, primero, empecemos con el chisme para que sea divertido para la audiencia.
Entonces, la CNDH saca un documento de 15 cuartillas en la que presenta una especie de violentómetro, donde dice, vamos a medir durante las elecciones este tipo de hechos, y los hemos clasificado de normales, alerta y peligro, ¿sí? O sea, van encrechendo dependiendo de qué tanto polarizan, qué tanto fomentan la violencia, etc. Y entonces nos van a estar reportando de manera periódica cómo van las cosas. Por supuesto, ya tenemos en ese momento unos 6 o 7 casos graves de violencia política que ocurrieron ya en el contexto electoral, y los hemos comentado aquí: la muerte de varios candidatos o precandidatas a cargos de elección popular que son asesinados. Bueno, eso es una cuestión grave porque matar a una persona que aspira a un cargo político es algo que rompe completamente el orden democrático legal. Bueno, yo digo que lo que acabo de expresar es algo bastante razonable, ¿verdad? La violencia destruye derechos humanos, la democracia es parte de los derechos humanos, entonces qué bueno que la ombudsman está preocupada por el asunto y va a estar monitoreando. Bueno, chisme. Lorenzo Córdoba Vianello, que alguna vez todos lo quisimos, ahora dice que la CNDH está haciendo todo mal, que está violando la Constitución, porque la CNDH no puede hacer nada, eso es lo que está implicando, en materia electoral. Bueno, eso es una mentira, y ahora sí que Lorenzo puede ser todo lo doctor en derecho que tú quieras, pero es obvio que cuando se quiere mentir, pues los doctorados no ayudan. El párrafo tercero del apartado 2 del artículo 102 de la Constitución dice, efectivamente, que la CNDH no intervendrá en asuntos electorales o jurisdiccionales. En otras palabras, si ¿Es alguien el tiene... apartado 2 de qué artículo, perdón, Federico? Artículo 102. Artículo 102 originalmente era solo la Procuraduría General de Justicia, Ujú. y luego en la época de Salinas le metieron el apartado B, que es la CNDH. O sea, imagínense los violadores de derechos humanos con los defensores de derechos humanos en el mismo artículo. Es un artículo muy tenso desde entonces. Bueno, el apartado B es la CNDH. Se ha reformado varias veces, pero esto que estoy diciendo, el párrafo tercero de ese apartado, que dice no intervendrá en asuntos electorales ni jurisdiccionales, la lectura es que no abre expedientes de quejas y no emite recomendaciones. ¿Sí? ¿Por Ujú. qué? Porque lo electoral y lo jurisdiccional, es decir, por ejemplo, asuntos civiles. Pongo un ejemplo. Aquí en Momentum, varias veces ustedes han entrevistado a una organización civil, se me olvida ahorita su nombre, creo que la compañía es uruguaya, pero no estoy seguro, que nos reporta cómo se está utilizando el tema ambiental para despojar a personas que están viviendo en departamentos, y con una excusa ambiental agarran y se confisca todo. O sea, no los desalojan, no los sacan, sus bienes se quedan adentro. Bueno, eso es un asunto civil normalmente, o tal vez penal, pero hay un juez, o tendría que haber un juez involucrado. Bueno, ¿a qué se refiere esta prohibición a las comisiones de derechos humanos? A que si el asunto lo va a atender un juez, la CNDH no puede abrir un expediente de queja y ni emitir una recomendación, porque si no tendrías la posibilidad de tener dos, entre comillas, sentencias sobre el mismo asunto. Antes también estaba prohibido que se metieran en asuntos laborales. Por cierto, esa ya la quitaron. ¿Por qué? Porque la CNDH y todas las comisiones sí pueden intervenir en asuntos electorales o en cuestiones de jueces o en cuestiones de tribunales, siempre y cuando no pretendan dar otra sentencia, ¿sí? O sea, el caso concreto se tiene que llevar ante los juzgados, lo jurisdiccional. El caso concreto se tiene que llevar ante el INE y luego el Tribunal Electoral en lo electoral, ¿sí? Pero lo que sí pueden hacer es decirnos cómo está funcionando el asunto. O sea, si de pronto descubre la CNDH que de manera sistemática los jueces de lo civil del Estado Libre y Soberano de Colima están sacando a todas las mujeres de tercera edad de sus casas y no les respetan sus derechos como inquilinas,
Y ya van 5 años donde las sentencias siempre van en ese sentido. Por supuesto que la Comisión de Derechos Humanos de Colima o la Nacional pueden decir, a ver, estamos viendo un patrón en el cual el Poder Judicial, digamos, de Colima o de Durango, está violando los derechos humanos de este grupo social. Por supuesto que eso sí lo pueden hacer. No pueden abrir un caso específico en una demanda civil o penal, pero sí pueden opinar sobre si el Poder Judicial viola o no viola derechos humanos. Esto es muy viejo, es una discusión viejísima. Supongo que Lorenzo, como se pasó 20 años de burócrata de oro en el INE y FEINE, pues ya se le olvidó, pero eso lo estábamos discutiendo a principios de este siglo, en los 2000, 2006. Entonces, la CNDH, ¿qué es lo que hizo? No está abriendo una queja electoral, no le está diciendo a los partidos, vengan y díganme, porque les mataron a un candidato, ¿qué es lo que voy a hacer? No, porque no es autoridad electoral. Incluso en este informe, que ahorita lo están viendo ustedes en pantalla, en las primeras 2 cuartillitas dice con toda claridad, esto no significa que nosotros sustituyamos a la autoridad electoral, la cual tendrá que asumir su responsabilidad y emitir sus resoluciones de acuerdo como le toca a ella. Pero lo que sí van a decirnos es cuál es el contexto en términos de derechos humanos en que está ocurriendo la elección. Y bueno, creo que con eso es el informe y esa fue la reacción de Lorenzo. Yo introduciría eso. Nada más un detalle. Esto tiene una conexión con el otro tema medio rara, pero ahorita después se las comento. Una conexión con el tema que estábamos discutiendo de Ayotzinapa. Sí. ¿Cuál sería esa conexión? Ahorita me dejaste pensando, pero bueno, antes de pasar a esto, entonces tú nos dirías, Federico, que de acuerdo a este artículo 102, la CNDH no podría meterse en asuntos electorales. ¿Es así? ¿O sí No o no? puede, a ver, no puede abrir una queja ni emitir una recomendación en materia electoral específica, Ujú. pero sí puede opinar Sí puede acerca de las opinar. elecciones. Ok, Y perfecto. también puede investigar violaciones de derechos humanos de los derechos político-electorales. Por supuesto que sí puede. Ok, y entonces esto que ha desatado pues cierta polémica en torno a estas declaraciones de Lorenzo Córdoba, de que incluso enfatiza en varios medios de comunicación pues que la CNDH no puede meterse en el proceso electoral, entonces estaría interpretado por él de esta manera, como tú dices, y realmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaría haciendo algunas recomendaciones y entonces sería legal y no estaría faltando, como dice, a la normatividad Lorenzo Córdoba. A ver, cuidado. Ajá. La CNDH no puede emitir recomendaciones sobre eso. Eso Ujú. sí es verdad, porque no puede abrir un expediente de queja y emitir una recomendación. En Ok, materia electoral, eso le toca al INE y al Tribunal Electoral, sin duda. perfecto. Pero eso no significa que la CNDH sea un invitado de piedra en la selección. Mm. Al contrario, nosotros deberíamos esperar que vigile que todas las ciudadanas y los ciudadanos tengamos acceso a las elecciones que sean libres de violencia y que realmente nuestros derechos sean respetados en materia política. Eso también lo protege el INE, pero también son derechos humanos. Entonces, no emite recomendaciones. Ahí hay que tener mucho cuidado. Este Pero sí se informe, puede pronunciar, entonces. claro, claro, por supuesto. Perfecto. Es más, por cierto, ahorita tienen una crisis interna de la CNDH porque les desapareció casi todo su Consejo Consultivo Ciudadano, pero para eso es el Consejo Consultivo Ciudadano. O sea, si de repente no hay manera de emitir una recomendación o tener un expediente de queja, se pueden juntar todos en la plaza pública y decir, estamos muy preocupados porque está pasando tal cosa que está poniendo en peligro los derechos político-democráticos de la sociedad. Eso sí lo pueden hacer. Y deben hacerlo. Y de hecho, de eso se trata el informe. Sí. El informe está diciendo, a ver, este es nuestro violentómetro, vamos a estar vigilando qué es lo que pasa y vamos a irle advirtiendo a la sociedad, cuidado, nos estamos polarizando, cuidado, estamos en peligro de que se pierda el ambiente democrático que es necesario. No está resolviendo casos electorales, eso no puede hacer, pero sí puede pronunciarse, por supuesto. Y por eso a mí me da tanto coraje lo que está haciendo Lorenzo. Lorenzo lo que dice es que todos los demás se queden callados y que la burocracia que yo todavía controlo, que esa es la grilla detrás, sea la única que hable.
Y eso está mal. Y está muy dolido el compañero Córdoba porque la CNDH hace 2 años sí dijo que las instituciones electorales habían reproducido los vicios de las viejas instituciones electorales del PRI. No acusó al INE, Lorenzo a cada rato se burla de eso y dice, y luego nos acusaban de las violaciones a la democracia de 1950. No, eso no dijo la CNDH, que no se haga bobo el compañero Lorenzo. Lo que dijo la CNDH es que la burocracia electoral que estaba en gobernación se pasó al IFE y luego se siguió reproduciendo en el INE y siguieron reproduciendo prácticas y visiones del mundo. Fíjate, esa es la primera conexión. No la había visto, pero esa es una primera conexión con el otro caso. El contexto. El INE es heredero de gobernación, de gobernación priista. Y hasta podemos hacer historias de vida de sus burócratas. ¿Sí? Ujú. Lorenzo no, pero muchos que venían desde gobernación y reprodujeron los estilos de hacer. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dijo la CNDH hace 2 años. Y la CNDH entonces lo que dice ahora es, a ver, vamos a observar cómo van las cosas y vamos a irle informando a la ciudadanía cómo vemos las cosas desde acá. Ese es su trabajo como ombudsman. Y si me permites, una anécdota personal. En el año 96, en Chiapas, estábamos viviendo la guerra irregular que el ejército mexicano le hizo a los zapatistas. Y en la zona norte de Chiapas, los municipios choles, el ejército organizó un grupo paramilitar que se llamaba a sí mismo Paz y Justicia. Así como que perverso. Democracia, paz y justicia, ¿verdad? Democracia, paz y justicia, exactamente. Ese grupo paramilitar era todo lo contrario, ¿verdad? O sea, atacaba a las poblaciones que no eran priistas, que habían votado por el PRD en aquella época y que apoyaban al zapatismo, entonces los sacaron de sus comunidades, los aventaron a los montes, mataron los animales de esas familias, un desastre, un horror. Al menos hubo 100 muertos en ese proceso. Bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, donde estaba yo trabajando, hicimos un reporte sobre eso que se llama Ni paz ni justicia, la guerra irregular en la región Chol. Y describimos lo que había pasado y describimos la dimensión electoral del asunto. Porque, y aquí luego los compañeros zapatistas no nos perdonaron este comentario, pero yo lo repito siempre. Como en el año 95 el EZLN decidió al mero final de la elección local de Chiapas no votar, entonces resultó que los que ganaron siendo minoría en la región Chol fueron los priistas. Y los priistas sí hicieron la cuenta. O sea, si los zapatistas y los perrevistas vuelven a salir a votar, pues vamos a perder para siempre jamás. Entonces, ¿cuál es mi única salida? Pues que no haya nuevas elecciones o que estos, que son mis opositores, ya nunca más voten. Entonces, o los mato o los expulso. En una reunión nos decían que los manden a Sinaloa. Y una compañera solidaria americana, no, canadiense ella, me decía, pero ¿por qué Sinaloa? Y yo le contesté, porque no saben que existe la Conchinchina, que está más lejos, entonces dirían que los manden muy lejos, lo más lejos posible. El objeto de las comunidades periodistas era deshacerse de la izquierda para que no volvieran a votar. ¿Por qué? Porque la izquierda social era mayoría y habían ganado la elección de 94 para gobernador. Eso es lo que luego se le olvida a todo el mundo. Bueno, pero ¿qué ocurrió, compañera? Ocurrió que entonces el poder municipal estaba en manos de los paramilitares y Paz y Justicia controlaba el territorio. Este informe, con todos estos detalles, que aparte lo hicimos con los números del INE, bueno, del IFE en esa época, Sí. don Samuel se lo mandó a Goldenberg con una carta diciéndole, este reporte contiene elementos electorales que son muy graves y que le importan al INE porque estamos documentando que no va a haber condiciones para hacer una elección democrática y abierta. Por lo tanto, le pedimos que en uso de sus facultades vaya, haga campañas de concientización, reubique las casillas, se asegure que haya casillas cerca de la población desplazada para que también esos votantes puedan participar y no nada más los periodistas en donde las casillas siempre se ponen. Bueno, ¿qué hizo el compañero Goldenberg? Nada, nada, absolutamente. Cuando 2 meses después se enteraron Jaime Cárdenas y Cebadúa, que eran consejeros del IFE,
de este asunto que estamos diciendo, le reclamaron a Woldenberg. Woldenberg dijo, el problema es que nosotros no tenemos facultades. Y los otros le dijeron, ¿cómo que no tenemos facultades? Por supuesto que sí. Y se fueron ellos, los dos consejeros solitos. El Fraiba los guió por la zona norte para ver qué pasaba. Ahora, de todas maneras, el PRI ya había asegurado que como las casillas se pusieron donde siempre, pues nada más pudieran votar los PRIs. Bueno, por eso la CNDH desconfía de la burocracia del INE. Por ejemplos como ese que acabo de decir. Esto ocurrió en el año 96-97. Pero es la misma burocracia. De hecho, si ustedes checan la biografía de Lorenzo, Lorenzo va a entrar a la burocracia electoral precisamente en la época que estoy diciendo yo. ¿Sí? Entonces, la CNDH lo que está haciendo es reforzando la defensa de derechos humanos político-electorales en algo que esperamos que el INE sí ponga más atención. Acuérdate que Ernesto nos dijo la semana pasada que secretarios de seguridad le había mandado ya al INE un reporte acerca de zonas donde las cosas pueden estar más difíciles. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. O sea, el INE sí tiene facultades para eso, pero no es obstáculo eso para que la CNDH no diga, oye, yo también voy a estar viendo. Entonces, qué bueno que la CNDH está haciendo eso. Lorenzo, si ustedes checan en la red, en algunas entrevistas dice, es que este documento es bien raro. No, pues sí, porque nunca lo había hecho la CNDH, qué bueno que lo está haciendo, porque ese es su trabajo. Pero Lorenzo lo que quiere es que todo mundo esté calladito en el compartimiento separado que le puso la burocracia priista a cada uno de los órganos autónomos. De tal manera que todo se haga de acuerdo con la ley, pero las cosas sigan siendo de acuerdo con los opresores. ¿Y por qué hay una conexión con el otro tema? Sí. Si tú tienes un ambiente de violencia social, que es lo que estamos viendo en Guerrero con la normal rural Isidro Burgos, eso tiene una consecuencia política, obviamente, y tiene una consecuencia de violación de derechos humanos. A Yankee Cotton le violaron su derecho a la vida, lo mataron dentro de ese contexto. Y en ese sentido, advertencias como la que está haciendo ahorita la CNDH, oigan, tengamos cuidado, las cosas se están poniendo muy tensas, muy polarizadas en tal lugar, en tal región, etcétera, ayuda a que toda la sociedad se dé cuenta. Una última cosa. A mí sí me preocupa cómo muchos compañeros y compañeras obradoristas, yo soy obradorista, reaccionaron de muy mala manera frente al portazo. O sea, nos indignó, yo también me enojé, pero yo preferí no decir mi indignación. ¿Por qué? Porque el obradorismo está mucho más cerca social y políticamente de la normal de Ayotzinapa que de los represores. Y si se nos olvida eso, porque los compañeros que son así, porque así los hizo su historia, rompen una puerta, le estamos haciendo el juego a la polarización, que es lo que quieren los represores en Guerrero. Y eso fue lo que pasó, porque ya chequé cómo estuvieron la mecánica de los hechos. Se rompe la puerta, en la Ciudad de México todo mundo nos indignamos, hubo una ola de opinión pública diciendo, no, están de la derecha, y entonces los estigmatizamos, y en ese contexto es en el que ocurre lo que nos dijo David. Van los dos chicos en su vehículo y al parecer los persiguen o los detienen en un retén y luego los atacan sin razón. Preguntémonos como sociedad qué tanto los que justamente estábamos enojados por el portazo contribuimos sin darnos cuenta a justificar en la mente perversa de policías y represores en Guerrero. Pues sí, los de Ayotzinapa ya vieron, son el enemigo, entonces tenemos que golpearlos otra vez. Hay que ser responsables de los muchos contextos en los que estamos. Y recordar que a veces hay compañeros que son radicales, duros y de rompe y rasga. Por cierto, la palabra rompe y rasga es del siglo XIX. Guillermo Prieto lo vemos siempre en las estampitas de la primaria, todo con su moñito y muy elegante, pero el compañero era de rompe y rasga, andaba rompiendo y quemando puertas cada vez que podía. Y todo el mundo decía que era un radical, horripilante. No,
nosotros como obradorismo estamos mucho más cerca social y políticamente de la normal. Y tenemos que ser responsables. No vamos a caminar, no vamos a romper puertas porque no es el modo del movimiento obradorista. Pero hay que respetar el modo de los otros. No tenemos que pelearnos con ellos. Y ahí habría que aprenderle al presidente. El presidente siempre ha dicho que no se va a pelear con los zapatistas, ¿verdad? Jamás. Porque hay rayas que no debemos cruzar porque le hacemos el juego a los de enfrente. Bueno, regreso a la CNDH. La CNDH nos está diciendo, aquí yo les voy a poner un violentómetro como alerta, les voy informando periódicamente qué es lo que va pasando para que la sociedad se dé cuenta qué está ocurriendo y tomen provisiones. Por ejemplo, aunque estamos muy enojados porque se rompieron una puerta, capaz de que mejor nos quedamos callados y nos mantenemos tranquilos y tratamos, como hicimos en esta mesa, de encontrar el contexto y explicarlo en lugar de condenar al que rompió la puerta. Porque si lo hacemos en otro lugar, con un contexto mucho más polarizado, hay un perverso policía que le dispara a un muchacho y lo mata. Ojo, ¿te acuerdas el dicho aquel muy de moda entre la derecha y izquierda, bueno, ondita ambientalista de si se mueve una mariposa en Polonia, hay un huracán en Indonesia? El Bueno, efecto mariposa. exactamente. Bueno, sí, sí existe y en los contextos sociales mucho más claro. Entonces, hagámonos responsables de lo que hacemos en redes sociales, en nuestras opiniones, incluido aquí el chat, ¿eh? Ese Vidulfo, lean la biografía de Vidulfo que hizo Luis Hernández Navarro. O sea, no están en la derecha, no están con Álvarez y Casa. Álvarez y Casa es otra historia distinta. La realidad es compleja. Antes de opinar, tomémonos un vaso de agua fresca, leamos el contexto y la complejidad y luego pensemos dos veces todo. Y sí, capaz de que me van a decir, estoy exagerando, entonces todo lo que dijimos como consecuencia muere Yankee. En el mundo de la complejidad social, sí. Pero no estoy diciendo que seamos personalmente responsables, estoy diciendo tenemos que evitar esas cosas. Y para eso sirve el violentómetro que nos propone la CNDH. Entonces, yo digo que bienvenido. Si el doctor Lorenzo Correa no está de acuerdo, pues creo que el doctor está equivocado con todos sus libros de derecho. Muy interesante, Federico, porque, pues bueno, en este espacio se discutió acaloradamente lo de también la puerta de Palacio Nacional. Hubo muchas opiniones, me parece, en el chat, y hubo muchas diferencias y acuerdos que se expresaron en torno a este hecho. Y me parece que tú aquí pones también un elemento fundamental, ¿no? Lo que estaba ocurriendo también en Guerrero con este asesinato y lo que decimos y no nos parece menor y que por eso hay que pues ir otra vez a esta historia que ya la sabíamos pero que se sigue ocurriendo, el tráfico de heroína, Federico, ¿no? O sea, esto que uno diría y esto que tiene que ver pues todo, ¿no? O sea, todo porque justo los diferentes eslabones o los diferentes poderes que participan en este proceso de encadenamiento Exacto. van a hacer todo hasta matar para que la droga llegue allá directamente. Y por eso me parece muy importante lo que acaba de pues revelar la BBC, que insisto, ya lo habíamos leído con José Reveles, ¿no? Con este texto que publicó ya hace varios años de Echémosle la culpa a la heroína, ¿no? De igual a Chicago. Y ahora que la BBC ya con información directa de sus agentes esté haciendo esta revelación, pues me parece importante, o que la esté retomando, me parece fundamental y que va más allá de una puerta, ¿no? Estamos hablando de algo sumamente complejo, muy complejo, y que también ahí se tejen otros elementos, ¿no? Estaba platicando pues con algunos compañeros también de la universidad. No olvidemos, pueden ustedes decir, o Federico, podemos decir eso que tiene que ver, pero en Guerrero está una de las minas de oro más importante también de toda América Latina en este cinturón de oro y hay muchos elementos que se tejen ahí también con este tráfico de heroína y bueno, entonces
insistimos, va más allá de una puerta. Podemos tener diferencias, muchas diferencias, nos pueden saltar muchas cosas en algunas formas, pero el fondo no lo olvidemos y a mí me parece fundamental lo que tú estás comentando, Federico. Pues sé que estamos llegando al final. ¿Con qué te despides? Una cuestión, tú hiciste muy bien ahorita en mandar 2 temas para la semana que viene, Ujú, pero yo creo que vamos a tener que regresar varias veces. Lo ujú, que la CNBH nos dijo es que nos va a estar reportando cómo van las cosas, entonces habrá que ir comentando otros informes que ve la CNBH. ujú, Uno. Y la otra cosa es, nada más un detalle sobre la dimensión heroína. Con la aparición del fentanilo, que en realidad es el sustituto artificial de la heroína viene de la amapola. así es. La economía rural de una parte de Guerrero se desbalancea monstruosamente. O sea, era un estado productor de heroína y había una línea de tráfico, pero de repente la heroína natural pierde valor. Entonces tú tienes ahí una crisis económica grave a nivel de regiones y eso explica también el estallido de violencia, porque los que controlaban ese tráfico están tratando de sustituir sus ingresos y eso hace Ujú, más violento el tráfico todavía. Y ahí aparece, como bien dices, otras fuentes de ingreso. Una mina de oro. Hay que ir a ver la complejidad. Y aparte acordarse de una cosa psicológica que a mí me preocupa muchísimo. El ejército mexicano, que es donde siempre topan todas las investigaciones, en mi opinión personal, por lo que conocemos hasta ahora, sigue peleando la guerra sucia, luchando contra los comunistas. O sea, sigue siendo anticomunista. Ojo, y la normal rural de Ayotzinapa está convencida de que ellos están luchando por la dictadura del proletariado, siguiendo las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin. Lo cual a mí me parece admirable, pero el único problema es que si lo vemos desde afuera, donde no estamos en ese debate, nos va a parecer un poquito raro, ¿no? Bueno, los dos contendientes políticos están peleando una guerra que los demás no entendemos. Entonces, con mayor razón, antes de enojarnos por una puerta, nos tranquilizamos, revisamos todo lo otro y sigamos discutiendo. Yo creo que vamos a tener que regresar a los dos temas todo el tiempo, al CNBH y su reporte periódico y qué es lo que está pasando en Guerrero con la ruta de la heroína y la ruta de los nuevos tráficos, etcétera. Nada más eso. sí, 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 así es la ruta de los nuevos tráficos y esto que decíamos la semana pasada que pues lo pone en el centro la ONU, pero decimos más allá de que lo ponga la ONU, esta parte de la narcodeforestación que estamos viviendo en varias partes en América Latina y en México en particular y todo el tráfico ahora que empieza a haber de minería ilegal, de tal ilegal, perdón, ligada ahí ya ahora con el cultivo de la coca. Entonces, bueno, pues todo esto es parte de lo que tenemos que discutir y cuando hablamos de que los contextos pues no son simples, sino son complejos y no podemos utilizar la inteligencia ciega, sino más bien esta parte de la teoría de la complejidad, pues nos referimos a eso, ¿no? O sea, no centrarnos, como bien dices tú, pues en una puerta, porque ese no es el fondo. Hay otros elementos que me parecen a mí fundamentales. Y gracias, Federico, por abordarlo así. Gracias por tu análisis. Gracias a David. También le mandamos un fuerte abrazo que ya está conectado en la otra comunicación. Y nos vemos el día lunes. Y bueno, yo dije esos temas, pero porque me parecen importantes, pero puede haber otros temas. En lo jurídico siempre hay escándalos, no te preocupes. Sí, así es. Abrazo y linda semana. Cuídate Saludos mucho, a todos. Federico. Muchas gracias.